Paulette Guevara Farah. Una noche desaparece de su habitación sin dejar rastro. México entero busca respuestas. 9 días después, una revelación escalofriante. Nueve días, oculta en su propia cama. El caso de Paulette Guevara. Hola, yo soy Claudia, bienvenida o bienvenido a este canal. Hoy vamos a hablar de un caso que la mayoría ya conoce o cree que conoce, porque este no es solo un caso de una niñita desaparecida. Es un caso de preguntas que nunca fueron respondidas, de un sistema que falló en cada nivel, de una familia que se desmoronó en público, de una niñita pequeña que luchó por vivir desde el primer día de su vida y a quien el mundo no supo proteger. Hoy vamos a profundizar juntos en todo lo que hay detrás del caso de Paulette Guevara Farah, la historia completa, los detalles que no se cuentan, las inconsistencias que siguen sin respuesta. Y cuando termines de escuchar esto, quiero que vayas a los comentarios y escribas justicia por Paulette Guevara, no por tendencia, sino para que su nombre nunca se olvide, para que su historia siga siendo contada, para que alguien, algún día, sienta el peso de lo que pasó en ese departamento de Interlomas en marzo de 2010. Empezamos. Hay un tipo de silencio que solo existe en ciertos lugares. No es el silencio vacío de los cuartos baratos, ese que se llena con el ruido del mundo que entra por las ventanas. Vecinos que discuten, autos que pasan demasiado rápido, perros de la calle que ladran a la madrugada. No, ese es otro tipo de silencio, uno construido, uno pagado, uno que te envuelve como una promesa y te dice sin palabras, aquí adentro, nada malo puede pasarte. Este silencio cuesta millones de pesos al año en mantenimiento, en seguridad, en personal uniformado, en paredes de concreto reforzado que separan el mundo de afuera de la vida que se vive adentro. El conjunto residencial Porto Vita 2, en la calle Hacienda del Ciervo número 11, Huitzcuilacán, Estado de México, un edificio de 16 pisos, vigilancia privada de las 24 horas del día, elevadores con acceso controlado por tarjeta, lobby con recepcionista, cámaras en cada pasillo, alberca techada, gimnasio, cancha de pádel, área de juegos. Un lugar diseñado para ser exactamente lo que parece, una fortaleza privada para quienes pueden pagarla. Imagina que vives ahí. Ahora, imagina que una niñita de 4 años desaparece desde adentro de tu departamento. No mientras jugaba en el parque, no mientras caminaba a la escuela, desde adentro, durante la noche, sin que nadie escuche absolutamente nada, sin que los perros reaccionen, sin ventanas rotas, sin cerraduras forzadas, sin la menor señal de que algo salió mal. Y no hablamos de una niñita que pudiera simplemente escaparse sola. Era una niñita que luchaba por caminar, que dependía de adultos para vestirse, que hablaba con apenas unas pocas palabras. El tipo de niñita para quien cada pequeño avance en su vida era una victoria enorme. Lo más perturbador llegó 9 días después, cuando cientos de personas, policía, familia, peritos, canes entrenados, periodistas, el procurador general del estado en persona, habían estado dentro de ese departamento buscándola. Y todos, absolutamente todos, la pasaron por alto, porque ella estuvo ahí todo el tiempo, en su habitación, en su cama, a centímetros de quienes la buscaban. No tengo una explicación lógica. Seguimos todas las conductas con las que nos conducimos todos los días, el cuidado personal de las niñas, yo, mi esposa, las niñas que nos ayudan con ellas. Y a este momento, desde el momento en que desapareció, por así llamarlo, no encuentro una lógica de cómo pudo haber sido. Evidente, yo sé que hay gente con corazón y nos vamos a unir y vamos a encontrar a esa niña y de verdad se los voy a agradecer infinitamente. La estoy pasando muy mal, mi familia y yo creo que yo también.
Capítulo 1. La niña que llegó antes de tiempo. El 20 de julio de 2005, en el área de Huixquilucan, llegó al mundo una niñita que no estaba lista para llegar todavía. Paulette Guevara Farad nació a las 25 semanas de gestación. 25 semanas, cuando un embarazo completo dura 40. Eso significa que Paulette llegó al mundo 15 semanas antes de que su cuerpo estuviera listo para recibir el mundo. En medicina neonatal, esto es lo que se llama prematuro extremo, una categoría donde la supervivencia no se da por hecho, se mide en probabilidades, en horas, en milímetros de pulmón desarrollado. Paulette pesaba aproximadamente 800 gramos, menos de 1 kilogramo. Sus pulmones no estaban completamente formados. Su sistema nervioso todavía estaba construyéndose. Su corazón latía, pero con fragilidad de algo que no debería estar expuesto al aire todavía. Los médicos no sabían si sobreviviría. Esas primeras horas en la incubadora son horas de incertidumbre pura. Monitores que pitan, tubos que respiran por ella, médicos que hablan en voz baja cerca de la puerta para que los padres no escuchen el peso completo de las probabilidades que están calculando. Pero Paulette sobrevivió, y eso es, en sí mismo, un milagro pequeño y completamente real. El tipo de milagro que llega siempre acompañado de consecuencias. Durante esos primeros días de vida, en esa incubadora de cristal donde el mundo se veía desde adentro como un lugar enorme e imposible, Paulette sufrió un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Ese derrame dejó marcas permanentes, no en su inteligencia. Paulette no tenía retraso mental, ni ningún deterioro cognitivo, sino en su cuerpo, en la conexión entre lo que su cerebro ordenaba y lo que sus extremidades podían ejecutar. Fuiste una madre con Paulette apegada, eras una madre apegada. Hay quien dice que no eras muy apegada a tus hijas. Pues nada más las llevaba y las traía yo. Veía por su alimentación, su vestido, su cuidado, las llevaba a las terapias. Mis doctores me conocen, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Tú vas a terapia? ¿Ibas a terapia tú? No. Llevaba yo a las niñas. Pero tú no ibas a terapia. No. Era mucha responsabilidad, Paulette. Yo mira, muchas veces me hicieron esa pregunta y yo les decía, las mamás llevan a sus hijas al ballet, a la natación. Yo en vez de ir a la natación y al ballet, pues voy a las terapias. ¿Qué tipo de terapias recibías? Física, de lenguaje. ¿Cómo iba? ¿Iba bien? Bien, claro. Yo saqué a esa niña con un pronóstico del hospital y ella siempre fue una guerrera y lo demostró. Le diagnosticaron 2 condiciones: deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. A los 4 años, con la edad en que la mayoría de los niños ya corren, brincan y hablan sin parar, Paulette luchaba para dar pasos estables. Su discapacidad motriz se concentraba especialmente en su mano izquierda. Tenía también una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. Necesitaba ayuda para vestirse, para bañarse, para casi todo lo que requiriera coordinación. Sus palabras, las pocas que podía pronunciar con esfuerzo, eran pequeños triunfos. Mamá, papá, agua, comida. Palabras que la mayoría de los niños dicen antes de los 2 años sin pensarlo. Para Paulette, cada una era un hito que celebrar. Sus médicos, en algún momento temprano, le dijeron a la familia que quizás esta niñita nunca caminaría. Estaban equivocados. Gracias a la equinoterapia, una terapia que utiliza el movimiento rítmico del caballo para estimular el sistema nervioso central y mejorar el control motor en personas con discapacidades físicas, Paulette fue superando, despacio, pero con una determinación que nadie le había enseñado, los límites que su cuerpo le imponía. El movimiento del caballo al caminar transmite al jinete entre 80 y 100 impulsos por minuto al sistema muscular. Para una niñita con deficiencia motriz, eso es terapia y libertad al mismo tiempo, porque el caballo no la juzga, no la apura y no tiene expectativas de cuánto tarda en mejorar. Al momento de su desaparición, Paulette ya podía caminar con apoyo. Era lento,
Era difícil. Requería esfuerzo consciente en cada paso, pero lo hacía, con esos ojos cafés enormes abiertos al mundo, con ese cabello rubio y rizado hasta los hombros, con una sonrisa que, según todos quienes la conocieron, no tenía conciencia de sus propias limitaciones. Para el cuidado de Paulette y de su hermana mayor, Lisette Guevara Farad, conocida en casa como Chess, 3 años mayor que ella, la familia contaba con 2 nannies de tiempo completo, Erika y Marta Casimiro Cesario, porque Paulette no podía quedarse sola. No podía llamar a alguien con una frase completa si algo salía mal. Necesitaba supervisión constante. A finales de 2009, cuando Paulette tenía aproximadamente 4 años, comenzó su educación preescolar en el jardín de niños Cri-Cri, en la zona de Interlomas Naucalpan de Juárez. La directora del plantel, Carmen Valles, la recordaría años después con una claridad que habla de la huella que dejó en quienes la conocieron. Cuando Paulette llegó el año pasado a estimulación temprana, estuvimos trabajando mucho para que comenzara a hablar, debido a su problema de lenguaje. Cuando aprendía a decir su nombre, solo podía decir Po, y así es como la llamamos, dijo la directora del plantel, Carmen Valles. Así era Paulette, una niñita que no podía pronunciar su propio nombre todavía, pero que lo intentaba de todas formas. Una pequeña que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma. Sus padres asistían regularmente a las actividades relacionadas con su desarrollo. Al menos eso era lo que se veía desde afuera. Paulette dejó de asistir al jardín de niños el 12 de marzo de 2010, 10 días antes de que fuera reportada desaparecida. El 13 de marzo, la escuela recibió una llamada de la madre diciendo que estaba enferma. No se dieron más detalles. No se dijo cuándo regresaría. No hubo seguimiento posterior. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Quién la cuidaba en casa esos 10 días? ¿Cambió algo en su rutina? ¿Alguien fue a verificar que estuviera bien? Nadie contestó a esas preguntas con claridad durante la investigación. Y cuando tienes a una pequeña que no puede hablar con fluidez, que depende completamente de los adultos para comunicar lo que le pasa, ese silencio de 10 días pesa muchísimo. Vino para acá la nana que nos ayuda, por cuestiones de que Paulette no puede hacer muchas cosas sola, ya le estaba poniendo la pijama aquí sentada, la tenía parada aquí poniéndole la pijama. Ya llegué yo, la terminé de vestir, la arropamos, la nana y yo. A las 8 de la mañana llega la nana y me dice, oiga señora, la niña no está en su cuarto. Empecé a gritarle, la busqué, saqué, metí, me bajé a buscar abajo de la cama, todos los cuartos, pues no aparecía la niña. Camina, pero camina muy lento, cojea, o sea, no mueve bien una mano, entonces no es capaz de ay, voy a hacerle la bromita a mi mamá y el chistecito. No, pues nadie había visto nada, vecinos no habían visto nada, pues tomamos la decisión de llamar a las autoridades. Para entender plenamente esta historia, hay que conocer de dónde venían sus padres, porque las familias de Lisette Farad y Mauricio Guevara no eran familias ordinarias, y ese contexto explica mucho de lo que ocurrió después. La madre de Paulette, Lisette Farad, venía de una familia de origen libanés que había construido su fortuna en México. Su padre, Bechara Naim Farad, era un inmigrante libanés que llegó a México huyendo de los conflictos que desgarraban su país de origen en los años 70. En uno de sus viajes a Europa, conoció en París a Lidia Farad Morales, una joven mexicana de ascendencia libanesa. Se casaron y establecieron su vida en México, donde Bechara fundó Confecciones Farad, una empresa de pieles finas que prosperó dentro de la comunidad libanesa en el país. Lisette Farad nació el 13 de noviembre de 1975 en Guadalajara. Creció bajo la presión invisible del apellido que lo decía todo. Su madre le repetía como un mantra desde pequeña: «Eres una Farad, a todos debes caerles bien». Estudió en el Colegio Oxford, institución de élite donde conoció a quien sería su mejor amiga por 25 años, Amanda de la Rosa. Lisette estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y se convirtió en abogada.
En 2001, su padre Becharán murió y en ese mismo año contrajo matrimonio. El padre de Paulette, Mauricio Guevara Raal, venía de una familia también de origen libanés, pero con un perfil diferente, el de las conexiones políticas. El abuelo paterno de Paulette tenía vínculos directos con Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México. La familia contaba con empresas inmobiliarias y financieras con acceso a subsidios gubernamentales de vivienda. El tío de Mauricio era Luis Caín Guevara, un comunicador de peso en México. Y el entorno familiar tenía lazos conocidos con el círculo del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Mauricio estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Era el hombre que se había construido a sí mismo dentro de las redes que su familia le había tendido. En abril de 2001, Lisette Farad y Mauricio Guevara se casaron en la parroquia Madre de Dios de Sestochoa, en Lomas de Tacamachalco, con 600 invitados, una boda que era, en sí misma, una declaración pública. Esta familia llegó, esta familia pertenece. Se instalaron en el conjunto residencial Porto Vita 2 en Interlomas, Huixquilucan, tipo casa grande de aproximadamente 300 metros cuadrados, distribuidos en 2 plantas, con cuarto de servicio y elevador privado, como lo argumenté al principio anteriormente. Y tuvieron 2 hijas, Lisette primero en 2002, y 3 años después, el 20 de julio de 2005, llegó Paulette. El fin de semana del 20 y 21 de marzo de 2010 fue, según todos los involucrados, completamente ordinario. Mauricio Guevara se llevó a sus 2 hijas a Valle de Bravo, el refugio de fin de semana de la clase alta del Estado de México, lago, montañas, aire limpio. Lisette Farad no fue con ellos, tenía sus propios planes. Dijo que estaba en Los Cabos con su amiga Amanda, un viaje de amigas, excepto que eso no era verdad. Lisette no estaba con Amanda, estaba con un instructor de gimnasio con quien mantenía una relación que su esposo desconocía. El viaje existió, la compañía era otra, y cuando esa verdad emergió durante los interrogatorios, cambió la atmósfera de todo. No porque una infidelidad convierta a alguien en criminal, no funciona así, pero sí porque plantea una pregunta inevitable. Si mintió sobre eso, ¿sobre qué más podría estar mintiendo? Me dices que tenías un matrimonio estable, digamos. Sí, 9 años, con sus altas y sus bajas. Pero pues allí íbamos, ¿no? Apoyándonos. Sin embargo, tú el fin de semana te fuiste a Los Cabos y él se fue a Valle de Bravo con las niñas. Sí, me fui a Los Cabos porque era cumpleaños de una amiga mía. De Amanda. Me invitó, era la primera vez que yo salía sola sin mi familia, en 9 años. ¿Se fueron tú y ella o con otro grupo de amigas? Sí, no, ella y yo. Ella y yo a pasar ahí su cumpleaños. Pero tú tuviste un encuentro sentimental allá con otra persona que no es tu marido. Eso se especuló mucho, Adela. Yo nada más te puedo decir que pues yo fui con mi amiga, ¿no? Que finalmente quizá no arroje mucho, ni sirva de mucho saber para saber qué fue realmente lo que pasó con tu hija. Pero uno, pues la intuición de madre. Dice, ¿qué te dice? ¿Qué revisaste la cama? ¿Qué te dice tu intuición de madre? Vamos. Que no encuentro, es que no encuentro una respuesta, Adela, no entiendo nada. ¿Tuviste algo que ver con esto? ¿Te sientes claro que no. culpable por algo? Mírame, ¿te sientes culpable por algo? Por nada. El domingo 21 de marzo, Mauricio llegó de Valle de Bravo con sus 2 hijas. Según declaraciones posteriores, la entrega ocurrió en el lobby del edificio. Mauricio entregó a Paulette y a su otra hija Lisette Guevara Farad a su madre Lisette, directamente en la recepción del Porto Vita 2 y se fue. Adentro,
la madre Lisette preparó a sus 2 hijitas para dormir. Las bañó, las vistió. Le puso a Paulette, como hacía cada noche, como parte de su tratamiento médico, la tela ortopédica sobre la boca y la nariz para que no durmiera con la boca abierta, junto con 2 segmentos de cinta adhesiva rectangular sobre sus mejillas. Le dio un beso y cerró la puerta. Eso fue, oficialmente, lo último que alguien vio a Paulette viva. Que se había salido, la verdad, con alguna nana, con mi esposo o algo. Mi segunda teoría fue, pues se aventó a la alberca, a quitar la lona, no había nada. Barranca, pues, vamos a buscar videos, no hay nada. Harry Potter, ¿o qué? Increíble. No entiendo. Los perros de la familia estaban en el departamento. No ladraron, no se inquietaron, no señalaron ninguna presencia extraña. Nadie escuchó pasos, nadie escuchó una puerta, nadie escuchó nada. Fue exactamente como cualquier otra noche de domingo, excepto que no lo era. Los sistemas de monitoreo que hay y llevarse a la niña me parece absurdo. Eso es lo que yo me quedo, o sea, por eso no estoy desesperado de pensar cómo lo hicieron, porque a mí me queda claro que hay algo más en todo esto, ¿no? No es el tema de que la gente sepa que no es un lugar tan inseguro. Finalmente llevo viviendo aquí 8 años, jamás se ha perdido una pluma de casa. Muy bien planeado, o sea, sí hay una planeación aquí. No hay una, por eso no llamaría ni desaparición ni secuestro, hay planeación muy exacta, porque fue preciso. El lunes 22 de marzo de 2010, alrededor de las 7 de la mañana, el departamento despertó con su rutina habitual. Las nanis, Erika y Marta, empezaron el día como siempre. Primero Lisette, la hermana mayor, levantarla, desayunarla, vestirla, llevarla a la escuela. Mauricio salió temprano a correr y se fue al trabajo. Alrededor de las 8 a.m., Erika caminó hacia la habitación de Paulette, abrió las cortinas, se giró hacia la cama, levantó la colcha y movió las almohadas. La cama estaba vacía, no revuelta, no con señales de lucha, solo vacía, como si alguien hubiera retirado a la pequeña en algún momento durante la noche y hubiera acomodado las coberturas con la calma de quien no tiene prisa. Pues mira, yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche. En la mañana llega la nana que me asiste por la situación que les estoy platicando. Pues llegó y me dijo, señora, la niña no está. Dije, ¿cómo que la niña no está? Dije, pues vamos a buscarla. Nos salimos desesperados. Se salieron ellos porque yo me quedé aquí gritándole, Paulette, ¿dónde te escondiste, Paulette? Pues yo me fui directamente a los policías porque según esto el edificio tenía circuito cerrado. ¿No tiene? Sí, pero no graban las cámaras. Erika salió a buscar a Lisette para reportarle lo que había encontrado, y lo que halló ha sido repetido en todos los análisis de este caso como uno de los detalles que más perturbaron a quienes investigaron. ¿Cómo estaba esta recámara en la mañana? ¿Cómo la encontraste? Pues extendida, o sea, pero ya la muchacha la había venido a buscar. Realmente yo no sé, ella cuando entró al cuarto, ¿cómo lo encontró? Ya habría movido la cobija. Sí, ya claro, porque a lo mejor pensó que se había escondido, como teníamos las 2 almohadas aquí. A lo mejor dijo se metió más abajo de la cama o algo. Encontraron a Lisette en la sala, sentada, tomando café, fumando un cigarro. Erika le dijo, no está Paulette en ningún lado. Y Lisette no se levantó inmediatamente. No hubo pánico visible, no hubo urgencia. Hubo un silencio que Erika describió como completamente fuera de lugar. ¿Te suena que la niña hubiera podido rodar y llegar dormida hasta donde se encontró? Que la encuentran justamente al pie de la cama, entre el colchón y la estructura. Pues sí me suena, Adela, ya me suena todo. O sea, lo único que no me suena es que me hayan acusado a mí, ¿no? Pero tú tú diste una entrevista ahí. Sí, con Lilita y sí. Sí, yo la di. Y durmió gente ahí en esa cama también.
Pero nadie conoce mejor ese lugar que tú. ¿Es posible estar ahí sin darse cuenta que la nena estaba ahí? Pues posible es, todo es posible. O sea, hasta es posible que ya no tenga yo aquí a mi hija. ¿Quién hace la cama, Lisette? ¿Quién hizo la cama? La hicieron mis muchachitas que me ayudaban. ¿Todos los días? La verdad es que yo no hago, tenía la fortuna de tener gente que te apoya. Gente que me ayuda. Yo estaba ahí todo el día en mi casa y pues nada más veía que se hicieran bien las cosas, ¿no? Porque además llamaba la atención, ahora que hemos visto las fotos, estaba impecable. Sí. Y todas las veces que durmió ahí gente, me dice, ¿quién durmió ahí? Ahí durmió Amanda, tu amiga. ¿Cuántas noches? Adela, no te sé decir muy bien. Y mi hermana y su marido. Y despertaban y entonces... Y las muchachitas se hacían la cama. Siempre. Nadie más hizo esa cama. Creo que nadie más hizo esa cama. Sí, no, que yo sepa, no. Shock, disociación, ¿algo más? Nadie puede saberlo con certeza, pero ese cigarro y ese café se convirtieron en uno de los detalles que México entero no pudo olvidar. ¿Por qué? ¿Cómo piensas que pudieran habérsela llevado durante la noche? Sí, durante la noche, que alguien la había sacado. Supongo que interrogas a las nanas. Sí. ¿Qué les dices? ¿Qué te dicen? Pues les dije, a ver, niñas, ¿oyeron algo? ¿Vieron algo? No, señora, pues no, señora, y no, señora, y pues de no, señora, no la saco. Gente de tu confianza. Sí, llevaban mucho tiempo conmigo y de verdad las quiero mucho y creo que ellas están pasándola muy mal también con esto. Querían mucho al angelito que teníamos en casa. Las nanis buscaron en el departamento de arriba a abajo, closets, baños, bajo las camas, detrás de los muebles, llamando a Paulette como la solían llamar. ¡Po! ¡Po! Y después, silencio total. Salieron al edificio, pasillos, escaleras, elevadores y finalmente fueron al lobby, preguntando a cada persona que encontraban. ¿Vio a una niñita pequeña? ¿Escuchó algo extraño? Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. El hueco ya sabíamos que existía, pero no en ningún momento se llegó a observar el colchón recorrido, el hueco de alguna orilla del colchón. O sea, inclusive cuando se hizo la cama, pues metimos las manos, se acomodó la colcha, todo. Entonces llegó la policía. Buscaron señales de entrada forzada, chapas, ventanas, cualquier acceso alternativo. Nada estaba roto, nada estaba alterado. No había ningún indicio de que alguien hubiera entrado desde afuera. Estoy convencida de que no haya estado ahí, ya que pues entró muchísima gente, entraron perros, miles de gentes que entraron en búsqueda de la niña y no es posible que nadie se haya dado cuenta. Digo, nosotros finalmente también hicimos la cama, se tocó, nunca vimos el colchón recorrido, nunca vimos un bulto, nunca vimos nada extraño, ¿no? Nunca percibimos que ahí pudiera estar. La pregunta que quedó suspendida en el aire de ese departamento era imposible de responder con lógica. Si nadie entró y nadie salió con ella, ¿a dónde fue Paulette? Bueno, pero tú llamas a las autoridades primero pensando en que tu hija pudo haber sido sacada de ahí, sí. o que sí. Se perdió o que alguien se la llevó. Sí, y por eso convocamos también a los medios, por si la niña se había perdido 2 días después de que no había llamada de secuestro. Pero además, supongo que también te resultaba muy difícil que se hubiera perdido, porque el edificio en donde tú estás, que de hecho yo seguridad. pasé por él, pero gran seguridad. Sí, y solo hay 2 entradas y 2 salidas. La familia tomó la decisión de ir a los medios de inmediato. Y lo que siguió no fue solo una campaña de búsqueda, fue una operación mediática de una escala que sorprendió a todos los que la observaron. En menos de 48 horas, decenas de mantas con la foto de Paulette aparecieron en puentes peatonales del Distrito Federal y la zona conurbada. Para el 24 de marzo, solo 2 días después de la denuncia, ya había más de 20 espectaculares con su imagen en puntos estratégicos de la ciudad. Camisetas fabricadas en masa, correos electrónicos masivos. El hashtag Paulette se disparó entre las primeras tendencias de Twitter en México.
¿Y cómo te enteras finalmente que tu hija murió, Lisette? Me lo dijo una psicóloga. ¿Tú no has vuelto a tu casa desde entonces? Yo ¿Hubo no he una vuelto a mi reconstrucción casa. de hechos? ¿No volviste? No volví a mi casa. No he vuelto a mi casa. ¿Y qué te dice la psicóloga? ¿Cómo te da la noticia? Así como me lo estás dando tú, tu hija se murió. Así me dijo. ¿Y qué hiciste? Pues me entré en shock. Me lo dijo ya cuando yo estaba arraigada. No sé cuánto tiempo pasé sin hablar, sin hacer nada. Estaba yo aterrada. Era la última noticia que yo quería recibir. Tú siempre tuviste la esperanza de que tu hija estaba viva. Claro. Creo que una madre no pierde esa esperanza nunca, ¿no? Y cuando te dicen que murió y cuando te dicen justo dónde la encuentran. No, eso me lo dijeron un día antes, en el arraigo, un día antes. Yo no sabía dónde la habían encontrado. Nada más me dijo la psicóloga que en mi casa y que pues que cooperaba. Era porque tenía pruebas psicológicas después de la noticia. Estaban esperándome para hacerme unas pruebas psicológicas. La tía Arlette Farah coordinó gran parte de la difusión digital desde el primer día, pero más de un analista se hizo la misma pregunta. ¿Quién pagó por todo eso? ¿Quién coordinó esa logística en menos de 2 días? El nivel de organización requería el tipo de redes y recursos que no se improvisan en una noche. Nadie dio una respuesta clara. Fue principalmente Lisette Farah quien apareció frente a las cámaras, una y otra vez, describiendo a Paulette como una niñita dulce, tranquila, un ángel. Decía que nunca lloraba, que nunca hacía berrinches. Pero fueron otras frases las que helarían la sangre de todo México. Antes de una de sus entrevistas en vivo, la cámara la captó preguntando con una sonrisa: ¿podemos ensayar tantito? Cuando le preguntaron qué pensaba que había pasado con Paulette, respondió: yo ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis. Y en otro momento, ¿Harry Potter o qué? Una referencia mágica a la desaparición de su hija de 4 años, dicha con una ligereza que dejó sin palabras a quienes la escuchaban. Ya estoy llegando a una conclusión de que se la llevaron los ovnis. Ya, a esto llegué a la milla. Estoy en mi locura. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. Ajá. ¿Sí? Y usted nada más ya me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí. Sí, bueno. La analista del lenguaje corporal, Marifer Centeno, analizó estas entrevistas y fue directa. Los patrones de Lisette, la ausencia de marcadores emocionales esperados, los momentos de expresiones de disgusto intercalados en su relato, la postura relajada cuando debería estar tensa, apuntaban consistentemente a alguien que no estaba siendo auténtico. La propia periodista Lili Tellez, que realizó una de las entrevistas sentada en la cama de Paulette, se veía más triste que la madre. El 27 de marzo, los medios fueron invitados al interior del departamento, dentro de la habitación de Paulette, y ahí estaba Lisette, sentada en la orilla de la cama de su hija, relatando esa noche frente a las cámaras. En un momento de esa entrevista, Lisette tomó una pijama y se la mostró al reportero. Dijo que era de su otra hija, pero que era mejor guardarla para que no dijeran otra cosa. Entonces esa noche de domingo usted ya la trajo aquí a que se acostara. Cambié la luz un poco. ¿Qué le apagó? Este es el pijama, ¿verdad? No, esa es la pijama inmigrante. De su niña. Ok. Ya ni quiero decir que tengo otra, no vean. Sí, más vale, ¿verdad? Pero mejor miren la pijama ni la sacamos. Si quiere, platíqueme nada más Sí. de los ¿Pero qué te platico? Estos son los hizo en la escuela. Sí. Días después, se establecería que esa pijama era la que Paulette llevaba puesta la noche de su desaparición, la misma con la que fue encontrado su cuerpo. Si el cuerpo nunca fue movido y siempre estuvo en esa cama,
¿Cómo estaba esa pijama limpia y disponible para mostrarse en una entrevista en ese mismo cuarto? Afuera de ese departamento, el caso explotó en proporciones que pocos casos en la historia criminal de México habían alcanzado. La cara de Paulette estaba en todas partes. El país contenía la respiración. Voluntarios se sumaban a las búsquedas. Pero había otra conversación ocurriendo en paralelo. La pregunta que nadie quería hacer en voz alta, pero que todos pensaban: ¿por qué este caso? ¿Por qué esta niñita? En México desaparecen pequeños todos los días, de comunidades pobres, de familias sin conexiones, sin dinero para espectaculares, y esos pequeños no reciben cámaras dentro de sus casas, no reciben la atención personal del procurador del Estado. La diferencia de clase, de quien recibe visibilidad y quien desaparece en el silencio, se volvió parte del debate público. Y esa tensión nunca desapareció del caso Paulette. El caso creció tanto que el Procurador General del Estado, Alberto Basbás, intervino personalmente. El 26 de marzo estuvo en el departamento. Entró a la habitación de Paulette, la revisó, salió sin encontrar nada. Días pasaban, sin llamada de rescate, sin demandas económicas, sin ninguna evidencia de que alguien hubiera entrado al departamento desde afuera. En algún momento, los investigadores tuvieron que sentarse con el pensamiento incómodo. Si nadie entró y nadie salió con Paulette, ¿qué estamos mirando realmente? ¿Sabes dónde encontraron a tu hija? ¿Cómo te lo explicas? No me lo explico, Adela. No me lo explico. No me lo explico. ¿Pero qué sientes? ¿Cuál es tu intuición? Bueno, finalmente, digo, uno no es autoridad. Claro, por eso yo llamé a las autoridades, como les dije, si yo voy a comprar un pastel no voy a ir a una zapatería, voy a ir a una pastelería a comprar un pastel. Si yo supiera buscar y hacer la reconstrucción de los hechos, no los hubiera buscado. Yo los busqué porque quería su ayuda, no para que me condenaran, para que me llamaran a asesina, para perder a mi familia, mi casa, todo. El foco se movió hacia adentro, hacia las personas dentro de ese departamento, y las cosas dejaban de encajar. La Procuraduría describió públicamente a Mauricio y a Lisette como evasivos y a la defensiva en sus declaraciones. La nani, Erika Casimiro, declaró lo que quedaría grabado permanentemente en la memoria del caso. Después de buscar a Paulette por todos lados, encontré a la madre sentada, tomando café y fumando un cigarro, mientras el padre buscaba tranquilamente en un closet, dijo la nani Erika Casimiro. El periodista Salvador Maceda, del noticiero Fuerza Informativa Azteca, presentó una grabación obtenida por la Procuraduría. Era la voz de Lisette hablando con su hija mayor. No vayas a decir nada, nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir. ¿Por qué, mamá? Porque si no, se empiezan a malinterpretar las cosas. Nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Eso fue lo que le dijo Lisette a su hija mayor. Estamos muy tristes porque mi mamá se perdió. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no, se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas todo, ¿ok? Porque no sabemos nada. Lisette argumentó que estaba fuera de contexto. Luego aceptó las palabras, pero no la interpretación. Puedes leerlo de dos formas. Una madre protegiendo a su hija de 7 años de decir algo malentendido, o alguien controlando activamente la narrativa. Una vez que esa grabación circuló, la segunda lectura era imposible de ignorar. El 29 de marzo, el procurador Basbás fue directo desde el podio. Cada uno de ellos en un momento dado ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad. Mauricio Guevara, Lisette Farad y las nanis Erika y Marta Casimiro fueron arraigados. Cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado
conocer la verdad de los hechos o establecer una firme línea de investigación. Y quiero insistir, la solicitud de arraigo en este momento no implica de ninguna forma que exista certeza de que alguno de ellos hubiere participado en la sustracción. Es simplemente para revisar y resolver las inconsistencias en sus declaraciones y derivado de la intensidad de la investigación. El 30 de marzo, los padres fueron llevados a un hotel bajo orden de restricción. Y ese mismo día, los peritos regresaron al departamento a reconstruir la línea de tiempo, a entender qué había ocurrido realmente en ese espacio. En las primeras horas del 31 de marzo de 2010, alrededor de las 2 a.m., durante la reconstrucción de hechos, todo cambió. El cuerpo de Paulette fue encontrado, envuelto en sábanas, dentro de una bolsa negra, encajado entre el colchón y la base posterior de su cama. Esa estructura rígida al pie del colchón que forma un espacio estrecho cuando el colchón se desliza ligeramente hacia un lado. La única razón por la que finalmente fue localizada fue el olor, 9 días después. La putrefacción ya no podía ser enmascarada. No era un escondite elaborado, no era detrás de una pared falsa, era su cama. La misma cama en la que Lisette se había sentado frente a las cámaras días antes. La misma habitación donde Lili Telles había hecho su entrevista. El mismo espacio que el procurador Basbás había recorrido personalmente el 26 de marzo, donde perros entrenados habían estado. Y nadie la vio, nadie la olió, nadie notó nada durante 9 días. La necropsia respalda por investigaciones del FBI, la Procuraduría del DF y el Tribunal Superior de Justicia del DF reveló los siguientes hallazgos. La posición del cuerpo corresponde a la posición de su muerte. El cuerpo no fue manipulado después de fallecer. El tiempo de muerte fue establecido en la noche del 21 de marzo o madrugada del 22 de marzo, la noche que llegó del Valle de Bravo. No había estigmas unguales. Ninguna señal de que alguien le cubrió la boca con la mano. No había rastros de fármacos o sustancias en su sistema. Una sábana tenía rastros de orina en la posición de su pelvis, indicando que falleció en ese lugar. Tenía puestos la tela ortopédica y los segmentos de cinta adhesiva de su tratamiento nocturno. Presentaba señas de un golpe en codo y rodilla izquierdos. No había signos de violencia de abuso sexual. La causa de muerte, asfixia mecánica por sofocación, obstrucción de orificios de respiración y compresión torácica por posición. Sin embargo, al momento del hallazgo, se registró una cantidad inusitada del alcohol en la sangre, que llevó inicialmente a declarar que era indudablemente un homicidio. Días después, peritajes adicionales determinaron que ese alcohol era producto natural de la descomposición del cuerpo, no de una ingesta externa, y la declaración de homicidio fue revertida. Las autoridades cerraron el caso con un dictamen de muerte accidental. La reconstrucción. Paulette rodó en su cama durante la noche. Quedó atrapada en el espacio entre el colchón y la piecera, y incapaz de moverse por su condición física, y con la tela ortopédica sobre boca y nariz, se asfixió sin poder liberarse. Las coberturas enmascararon el olor de la descomposición. La PGR lo respaldaba, el FBI lo respaldaba. 4 instancias distintas llegaron a la misma conclusión. La inconsistencia número 1. ¿Por qué los perros no detectaron nada? Canes entrenados para detectar olor humano estuvieron en esa habitación durante la búsqueda. No alertaron. ¿Cómo es posible que un perro entrenado no detecte el olor de un cuerpo humano en descomposición a menos de 1 metro de distancia? Las autoridades no dieron una respuesta satisfactoria. Nunca. La inconsistencia número 2. Amanda durmió en esa cama 4 noches. La mejor amiga de Lisette se quedó en el departamento durante los días de búsqueda, durmiendo en la habitación de Paulette, en su cama. Las sábanas fueron manejadas, acomodadas, y en ningún momento notó nada inusual bajo el colchón, ningún olor, ninguna señal. La inconsistencia número 3. ¿Cuándo murió realmente? Algunos expertos forenses plantearon que Paulette murió solo unos días antes de ser encontrada, no 9. Si eso es verdad, no estuvo en esa cama durante toda la búsqueda.
Alguien la colocó ahí después. Las autoridades expandieron el rango de muerte a entre el 21 y el 26 de marzo. 5 días de margen que no aclaró nada. La inconsistencia número 4. La pijama limpia, mostrada en una entrevista en ese mismo cuarto, doblada y limpia, días antes del hallazgo. Si el cuerpo estuvo ahí desde la primera noche con esa pijama puesta, ¿cómo eso era posible? La inconsistencia número 5. Lo que dijo el oficial antes de tiempo. En el video del hallazgo, un oficial menciona que Paulette había sido severamente golpeada antes de que existiera ninguna confirmación oficial. ¿Cómo lo sabía si era el supuesto primer momento del descubrimiento? La inconsistencia número 6. El volumen de la investigación. Se recopilaron 81 declaraciones, 81 opiniones institucionales, 3 dictámenes, 20 inspecciones y 14 reconstrucciones de los hechos. Todo ese trabajo y al final un accidente, sin cargos, sin responsabilidad penal de nadie. El exgobernador Arturo Montiel se presentó en el velorio de Paulette. El secretario de Gobierno del Estado, Luis Miranda Nava, estuvo personalmente en el departamento durante las investigaciones. Las conexiones con el círculo de Enrique Peña Nieto eran de conocimiento público en el entorno político. En política no hay casualidades. La investigación fue un desastre forense desde el primer momento. La escena nunca fue tratada como escena del crimen. No de verdad. Personas entraban y salían sin control. Familia, amigos, personal, medios, investigadores. Todos en flujo continuo que destruye evidencia. Se estima que cientos de personas pasaron por ese departamento 9 días. Oficiales usaban los baños del departamento. Se movían por espacios que debían estar congelados en el tiempo. En los días iniciales, los investigadores solo podían buscar señales de entrada forzada, sin hacer un barrido forense completo. Como si te pidieran resolver un crimen pero solo pudieras mirar las puertas y las ventanas. El procurador Alberto Basbás renunció en mayo de 2010. Su sucesor, Alfredo Castillo, admitió públicamente que la investigación tenía inconsistencias. 2 meses después, bajo su gestión, se emitió el dictamen final de muerte accidental. Le preguntaron a Mauricio directamente, ¿crees que tu esposa es inocente? Su respuesta no fue un sí. Dijo que solo podía hablar por sí mismo, que él sabía que no había tenido nada que ver. Y luego, no creo que haya sido un accidente. Y él eligió ese momento para alejarse frente a todo México. La periodista Adela Micha le preguntó a Lisette directamente, ¿mataste a tu hija? Lisette lo negó entre lo que muchos describieron como lágrimas forzadas, y luego dijo algo que nadie esperaba, que recientemente ella y Mauricio habían tenido relaciones y se habían dado unos besos. Una frase que, en el contexto de la investigación de la muerte de su hija, dejó a la audiencia sin palabras. El procurador Basbás declaró públicamente que Lisette presentaba indicadores de un trastorno de personalidad. Es fría, siempre se ha mantenido muy distante de la parte afectiva, sin apego familiar, que ha mentido. Son características que hablan de un trastorno. El psicoanalista Alberto respondió con dureza. Si este es el criterio, entonces la mayoría de los políticos mexicanos tendrían que ser diagnosticados con trastornos de personalidad. Amanda de la Rosa, la amiga de toda la vida desde el colegio Oxford, publicó en 2010 el libro ¿Dónde está Paulette? Fue criticado como un acto de oportunismo que convirtió la tragedia de su supuesta mejor amiga en un producto comercial. La amistad de 25 años no sobrevivió al libro, se destruyó por completo. En septiembre de 2011, Lisette Farad demandó al gobierno del Estado de México por 531 millones de pesos por daño moral, dirigida contra Enrique Peña Nieto, Alberto Basbás, Alfredo Castillo y la psicóloga Sandra Yadeunángulo. Su argumento: la actuación de las autoridades había destruido su vida, su reputación y su posibilidad de vivir en México, que recibía amenazas de muerte constantes, que no podía caminar por la calle sin que le gritaran asesina. Declaró también que había recibido apoyo de la entonces candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien le proporcionó una camioneta blindada y una escolta. La demanda fue rechazada. El amparo fue negado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el rechazo.
Mauricio y Lisette se divorciaron en 2014. La custodia de Lisette, la hija mayor, fue disputada y otorgada finalmente a Lisette. Lisette creció bajo el estigma del caso. El 3 de mayo de 2017, 7 años después, el cuerpo de Paulette fue exhumado y cremado. La Procuraduría declaró que sus restos ya no eran evidencia para la investigación. El caso fue cerrado oficialmente para siempre. En 2020, Netflix estrenó Historia de un crimen, La búsqueda, una dramatización del caso. Lisette Farad demandó a Netflix por ello. En diciembre de 2025, Lisette apareció en el TikTok de su hija mayor, ya adulta. Su rostro seguía siendo el mismo. Hay un tipo de injusticia que no tiene cara visible. No es la injusticia del crimen que se comete en la oscuridad. Esa al menos tiene un perpetrador. Es la injusticia de las preguntas que nunca fueron respondidas, de las verdades enterradas bajo presiones políticas, contaminación forense y el peso de apellidos que abren puertas que deberían permanecer cerradas. Paulette Guevara Farah tenía 4 años. Nació 15 semanas antes de tiempo, pesando menos de 1 kilogramo. Sobrevivió cuando los médicos no estaban seguros de que lo lograría. Aprendió a caminar cuando le dijeron que quizás nunca podría hacerlo. Aprendió a decir po cuando no podía pronunciar su propio nombre. Fue a la escuela. Hizo el esfuerzo, todos los días, de vivir una vida que exigía de ella más de lo que exige de la mayoría de nosotros. Y murió sola, en la oscuridad, en un espacio del tamaño de un abrazo, a centímetros de todos los que decían quererla. Si fue un accidente, fue una tragedia que un sistema entero falló en ver a tiempo, en 9 días, con cientos de personas en ese departamento, con el procurador recorriendo esa habitación en persona, con perros de rastreo, con la madre dando entrevistas sentada en una misma cama. Si no fue un accidente, entonces alguien supo desde el primer momento exactamente lo que había ocurrido. Y ese alguien siguió apareciendo en cámaras, siguió dando entrevistas, siguió sentándose en esa cama. 9 días después, el olor habló por lo que los adultos no pudieron o no quisieron decir. El 21 de marzo de 2010, Paulette desaparece. El 31 de marzo de 2010, Paulette es encontrada. Misma habitación, misma cama y todavía 15 años después, un misterio. Y hasta aquí toda la historia de lo que se sabe sobre este caso. Voy a traer casos al canal, casos que se conocen, que vamos a profundizar mucho más allá de ello. Y también estoy trabajando en otros casos que están recientes de México. Este canal necesita mucho de su apoyo. Necesito que también sean la voz de aquellas víctimas que no pudieron hablar, que no pudieron defenderse. Y si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. No te olvides de escribir justicia por Paulette en los comentarios para que su nombre nunca se olvide y para dar luz a su historia y exigir justicia. Recuerda que tengo un canal en TikTok y también en Facebook, igual Casos con Claudia, me pueden encontrar por allá. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.